Bueno, mis queridos hermanos, después de 4 enseñanzas introductorias, imagínense ya 4 enseñanzas introductorias del principio regulador de la adoración, vamos a ir entrándonos ya al tema de manera más detallada. Pero, aunque vamos a ir entrando al tema de manera más detallada, vamos a seguirlo haciendo desde el principio. Desde el principio y con paciencia. Es decir, hermanos, vamos a iniciar desde esta mañana a dar las pruebas bíblicas de todo lo que ya hemos hablado anteriormente. Pero, recuerden, con paciencia, así que debemos empezar desde el principio. Vamos a ir, igual no se va a poder hablar todo lo que se podría hablar, hermanos, pero sí, la idea es que podamos sacar los principios más importantes que tenemos en la Biblia para poder hablar acerca de este tema. ¿Cuál es la razón de este tema? Recordemos cuál es la razón de este tema. La razón de este tema es cómo quiere Dios que ¿qué? Que lo adoremos. Esa es la razón de este tema, no hay otra razón. Así que esto no se trata de cómo es que usted y yo queremos adorar a Dios. Porque lo que nosotros tal vez queramos darle a Dios, por más buena intención que tenga, por más que sea sincero de un corazón del hombre, hermanos, por más que queramos darle algo a Dios, tal vez al usted y yo querer darle lo que queremos, tal vez no sea lo que Él quiere. Y por eso es que usted y yo necesitamos entender el principio regulador de la adoración. Así que, hermanos, como Dios es el creador, como Dios es nuestro rey, ¿sí? ¿Cuál debe ser la preocupación nuestra? Darle y complacerlo a Él como quiere y no a nosotros y a los demás. Hermanos, miren, cuando hablamos de la adoración a Dios, no significa que ¿qué es lo que nos satisface o nos estremece en la adoración? Sino en lo que complace a Dios. La adoración no es lo que me estremece. La oración no es lo que me mueve, no es lo que me satisface, sino lo que ¿qué? Lo que complace a Dios. Miren, hermanos, usted y yo tal vez podamos llegar a ver muestras muy impactantes, muy impactantes de los hombres queriendo adorar a Dios según nuestros ojos. Usted puede ver, hermano, puestas en escena muy bonitas, cosas que usted diga, qué cosa tan hermosa. Usted podrá ver gente flagelándose, usted podrá encontrar gente yéndose desde Armenia hasta Cali, de rodillas, hasta Cali, no, hasta Buga, de rodillas para ir a pagar una penitencia, y supuestamente la gente está presentando una adoración al Señor. Así que ante sus ojos y mis ojos, eso puede llegar a ser ¿qué? Muy impactante. Uy, esa gente sí adora verdaderamente a Dios. Pero resulta que delante de los ojos de Dios, ¿eso qué es? Hermanos, nada. Mire, en el libro del profeta Isaías vemos cómo el Señor al mismo pueblo en el capítulo 1, versículo 12 le dijo, Dios mismo le dijo al pueblo, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Imagínense. O sea, el Señor está diciendo, ustedes vienen y me traen sacrificios. Y cuando ustedes los traen, ¿quién les pidió a ustedes que hicieran eso? Ustedes lo que están haciendo es pisoteando mis atrios. O sea, lo que ustedes están haciendo es quebrantando, contaminando mis atrios. Aunque pareciera que muy impactante, muy bonito lo que ellos estuvieran haciendo. Así que, mis amados, ¿por qué es que la adoración no fue dejada a nuestro parecer? ¿Por qué será que nuestra adoración no fue dejada a nuestro parecer? Porque cuando usted y yo hablamos de nuestro parecer, estamos hablando de ¿qué? De nuestro sentir. ¿Y nuestro sentir es producto de qué? De nuestro corazón. Y resulta que cuando la Biblia habla del corazón del hombre, ¿usted sabe cómo habla la Biblia del corazón del hombre? Dice que por causa del pecado, nuestro parecer, nuestro sentir, nuestro todo, es engañoso ¿qué? Más que todas las cosas. Entonces, por eso es que nuestro propio parecer y nuestra propia prudencia no puede ser el fundamento para la adoración a Dios. ¿Por qué razón? Porque sería una adoración ¿qué? Por eso es que el Señor no la dejó. ¿A qué? A nuestro propio corazón. ¿Ven? O sea, el Señor es sabio, hermanos, más que usted y yo.
El apóstol Pablo, ¿usted cree que el apóstol Pablo pensó que cuando perseguía a los cristianos o cuando él consintió en apedrear a Esteban, usted pensó que él estaba haciendo mal? ¿Usted pensó que él estaba haciendo mal? Para nada, mi hermano. Sinceramente, el apóstol Pablo pensaba que estaba prestando un servicio ¿a quién? Imagínese. Y yo sí le cuento una cosa, si había alguien sincero, era el apóstol Pablo. Por eso es que debemos dejar la adoración ¿a quién? Dejémosela a Dios, hermanos. Él a nosotros no nos ha dado potestad ni permiso para que sea nuestro corazón que determine qué hacer o no hacer en cuanto a lo que es adoración. Y por eso es que tenemos la palabra del Señor donde se nos dejó la revelación de lo que Él quiere. Así que vamos a empezar y vamos a ir a Génesis capítulo 4. Vamos a empezar a verificar si el principio regulador de la adoración, porque esto es lo más importante de todo este tema, es si este principio regulador de la adoración es bíblico o no. No es simplemente nuestro parecer, sino si es bíblico o no. Y una vez más, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que vamos a ir ¿desde dónde? Desde el principio, porque tal vez usted pueda decir, pero yo quiero que me explique ya, pastor. Génesis capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 7. ¿Qué dice la escritura? Génesis 4, del 1 al 7, ¿qué nos dice? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 26 de ese mismo capítulo. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar, ¿qué? El nombre de Jehová. Hermanos, aquí tenemos el caso de Caín y Abel. Y es necesario que nosotros, para empezar a dar esas pruebas bíblicas del principio regulador de la adoración, es necesario iniciar desde aquí. ¿Por qué? Para justificar que el fundamento que nosotros tenemos del principio regulador de la adoración es bajo el consejo de Dios. Es decir, el principio regulador de la adoración no nace simplemente de un pasaje, del cual muchas veces el cristianismo de hoy de un pasaje hace toda ¿qué? Una religión. No, hermanos, todo lo que nosotros hacemos es bajo el consejo de las Escrituras, y quiero justificarle, hermano, que desde el principio el Señor nos empieza a dar a nosotros las muestras bíblicas de lo que Él ha demandado. Así que tomo este texto no solamente para mostrar algo explícito, porque usted haya leído el texto y usted haya dicho, ah, claro, Caín llevó una cosa y Abel llevó ¿qué? Otra. O sea, no quiero traer ese texto simplemente para mostrar algo explícito, sino para que usted y yo analicemos un término que podemos ver a la luz de las Escrituras y que la Reforma trajo y que es muy importante tener en cuenta, y es lo siguiente, y hoy vamos a hablar de eso: las ordenanzas de la creación. Las ordenanzas de la creación. Y este texto de Caín y Abel son útiles para mostrar el desarrollo de algo que ya estaba establecido. O sea, Caín y Abel es el desarrollo, o sea, ya es la muestra del desarrollo de algo que se había establecido en las ordenanzas de la creación. Ahora, hermanos, cuando hablamos de las ordenanzas de la creación, hacemos referencia a los mandatos que Dios le dio al hombre antes de la caída. Esas son las ordenanzas de la creación. ¿Qué son las ordenanzas de la creación? ¿A qué hacemos referencia? A los mandatos de Dios dados al hombre antes de la caída y, por supuesto, antes de la entrada del pecado. ¿A qué? Al mundo. Eso es lo que estamos hablando cuando hacemos referencia a las ordenanzas de la creación. ¿Dónde podemos ver las ordenanzas de la creación? ¿Dónde creen ustedes?
¿Dónde se podrán ver las ordenanzas de la creación? Génesis, ¿qué? 1 y 2. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Porque en Génesis capítulo 3, ¿qué pasa? Ya tenemos que el pecado, ¿qué? Entró al mundo. Así que las ordenanzas de la creación las tenemos en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2. Y es de ahí en adelante, hermanos, ya después de Génesis 3, que usted y yo podemos ver un desarrollo de aquello que en las ordenanzas de la creación fue establecido. Así que, como le digo, téngame paciencia, hermano. Vamos, les pongo este pasaje como referencia para empezar desde atrás. Mire, hermanos, las ordenanzas de la creación llegaron al hombre de la siguiente manera. Llegaron de la siguiente manera. Dios no solamente habla por medio de palabras, sino que Dios también habla por medio de lo creado. No solamente Dios habla por medio de palabras, sino por medio de actos o por medio de lo creado. Así que estas ordenanzas de la creación vinieron por medio de palabras, revelación, póngale cuidado, palabra, revelación, y también vino por medio de actos, revelación. Ya le voy a explicar esto, hermano, para que usted no se me vaya a preocupar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios habló al hombre y que Dios le reveló al hombre su voluntad por medio de palabras. ¿Sí? Cuando hablamos de palabra revelación, es que Dios le reveló al hombre su voluntad por medio de ¿qué? De palabras. Pero cuando hablamos, hermano, de actos revelación, quiere decir que Dios también le reveló al hombre su voluntad por medio de ¿qué? De actos o de actos de creación. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner el ejemplo palabra revelación, la primera parte. Génesis capítulo 1, versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. ¿Eso es qué? Palabras. ¿Y qué le reveló el Señor? No coma de eso, porque si no, se muere. Eso fue lo que el Señor le reveló. ¿A qué? Palabras, revelación. Ahora vamos a mirar en la otra parte, acto, revelación. Acto, revelación. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Yo les leo, hermanos, para que ustedes no vayan hasta allá. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mire lo que Moisés está usando. ¿Está usando qué? ¿El día qué? El día de reposo. Y el versículo 11 de ese mismo capítulo 20 de Éxodo dice, porque en 6 días, mire lo que está haciendo Moisés, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿De qué manera ahorita entonces Moisés está queriendo decirle al pueblo que Dios le habló? Por medio de un acto. Así que Moisés está diciendo que cuando Dios estuvo creando en Génesis, no simplemente fue porque quiso hacerlo. No es que me toca crear aquí. No, hermanos, lo que Dios estaba haciendo era que también estaba hablando y revelando el fundamento del por qué el hombre debía descansar. ¿Sí ven? Porque en 6 días, ¿qué? Dios, ¿sí ven? Estaba revelando, explicando la razón por la cual el hombre también, ¿qué debía hacer? ¿Descansar en qué día? En el día 7º, porque Dios lo hizo. Así que por medio de palabras, Dios reveló. Y por medio de actos, ¿qué hizo Dios? Reveló también. Así que Dios no simplemente habla por medio de palabras. Romanos capítulo 1, ¿qué nos dice? ¿Que Dios qué? ¿Cómo habló Dios? Dios muestra su poder y deidad. ¿Y se revela al hombre por medio de qué? De la creación. Así que Dios no solamente habla por medio de palabras, sino también a veces a través de actos y de creación. Le dije, hermano, hace un momentico, que Caín y Abel son útiles para mostrar el desarrollo y progreso de algo ya establecido. Por ejemplo, hermano, yo le quiero preguntar una cosa. Si nosotros llegásemos en este momento a derrumbar o a demoler esta casa, ¿con qué nos encontraríamos? Si llegamos a derrumbarla, tumbar estas paredes, ¿con qué nos encontraríamos? ¿Con qué? Con los cimientos, exactamente, con el fundamento con el cual fue construida esta casa. Encontraríamos las bases, ¿cierto? Encontraríamos las vigas, encontraríamos las columnas y encontraríamos tal vez el piso que ya está construido. Pero
no por eso es una casa. Pero sin eso tampoco se puede construir ¿qué? Una casa. O sea, usted y yo no es una casa simplemente porque tenga eso. Pero si una casa tampoco puede llegar a ser lo que es, ¿sin qué? Sin ese fundamento. Por eso, hermanos, las ordenanzas de la creación son el fundamento sobre el cual los hombres se iban a regir en ese momento en el paraíso. Las ordenanzas de la creación fueron establecidas y regían, o sea, gobernaban a los hombres en ese momento particular, porque no había más nada. Así que para Adán en ese momento en el paraíso, no era toda la revelación de Dios, no estaba toda la revelación del Señor para Adán en ese momento. Pero, hermano, desde allí en adelante, desde Adán, de ahí en adelante, el Señor va a empezar a revelar muchas cosas más. Recuerden las enseñanzas de los pactos. Las enseñanzas de los pactos se iban cada vez que desarrollando. Recuerden que les dije que era progresivo. Una cosa es en Adán, otras cosas vimos en Noé, otras cosas vimos en Abraham, otras en Moisés, otras en David, ¿sí o no? Para mostrarnos y esperar ¿a quién? A Cristo el Redentor. De la misma manera pasa con las ordenanzas de la creación. Y cuando hablamos de las ordenanzas de la creación, debemos hablar generalmente de tres. Tres son las ordenanzas de la creación, muy particulares. La primera ordenanza de la creación es el matrimonio. Esa es la primera ordenanza de la creación. Porque cuando el Señor creó a Adán y a Eva, ¿qué les dijo? Y dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué? Y se unirá a mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Así que la primera ordenanza de la creación es ¿qué? El matrimonio. Y en esa ordenanza de la creación del matrimonio, bueno, cabe muchísimo más. Cabe muchísimo más. Por ejemplo, ahí cabe lo que es la familia. Porque el Señor les bendijo, ¿con qué? Con procreación, fructificar. Ahí está, hermano. O sea, ahí cabe lo que es la familia. Y piense cuánto se nos ha revelado a nosotros acerca de la familia, que cuánto tiempo llevamos estudiando ese tema. Así que hasta ese momento, hermano, la ordenanza de la creación es el matrimonio. Y de ahí se desarrollan muchísimas otras cosas más y caben muchísimas otras cosas más. La segunda ordenanza de la creación es el trabajo. El trabajo no le fue dado al hombre porque pecó. Ahora te voy a castigar porque pecaste y te voy a castigar trabajando. No. Fue una bendición antes de la caída. ¿Qué le dijo el Señor? 6 días trabajarás y el séptimo ¿qué? Descansarás. Sojuzgarás, trabajarás, ¿cierto? Todo eso, labrarás. Eso es lo que el Señor le dijo al hombre. Así que ahí está el trabajo, hermano, como una de la segunda ordenanza de la creación. Pero ¿cuál es el tercer? ¿Cuál es la tercera ordenanza de la creación? ¿Cuál será la tercera? El día de reposo. Y podemos encerrarlo entre paréntesis como la adoración. El día de reposo. Entonces 6 días trabajarás y en el séptimo ¿qué? Descansarás, dijo el Señor. Así que es bajo estos 3 fundamentos que la vida del hombre se iría desarrollando en Edén. O sea, estas cosas deberían estar claras para el hombre allí en el Edén y desde allí se iban a ir desarrollando. Así que lo que yo quiero que veamos con esto que le estoy hablando hoy es que estas ordenanzas de la creación, hermanos, trascienden, es decir, se extienden a todas las épocas y sobre todo los hombres. ¿Sí o no? ¿O ustedes creen que no? Sí. Dígame, ¿a qué cultura llega usted que no trabajen? Dígame, ¿a qué cultura llega usted donde diga, aquí está prohibido el matrimonio, aquí no nos casamos? Dígame, ¿qué cultura no la conoce? Y dígame, ¿qué cultura no va los domingos a misa? O a donde sea que quiera ir, como un acto religioso. Dígame, ¿qué cultura no lo hace? Eso está sobre toda la faz de la tierra. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque las ordenanzas de la creación no se quedaron allá. Se extendieron, trascendieron épocas, culturas, todas las cosas sin importar. Así que las ordenanzas de la creación más bien son reafirmadas en la Biblia, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, y siguen siendo reafirmadas y establecidas aún en los tiempos actuales. Hermano, imagínense la forma en la que Adán fue creado para que entendiera que bajo estos fundamentos que el Señor estaba dando, el hombre iba a vivir santamente. Imagínense la manera en la cual ese varón fue creado.
¿Qué entendía ese hombre, hermano, todavía en el Edén, sin pecado todavía? Él entendió que con esas ordenanzas el mundo sería un paraíso. Aquí podemos ver entonces que la adoración especial, que es el día de reposo, estaba dentro de las ordenanzas ¿de qué? Ordenanzas de la creación. Y entonces, si están dentro de las ordenanzas de la creación, ya podemos sacar por lo menos una conclusión, que es de vigencia ¿qué? Es de vigencia perpetua, hermanos, y de vigencia eterna, porque un día llegaremos a ese día de reposo eterno. Ahí nos podemos dar cuenta. Así que se estaba estableciendo que desde Adán se había apartado ¿qué? Un día de entre 7 para ser bendecido, y usted y yo santificáramos el nombre ¿de quién? De Dios. Por eso el pasaje de Caín y Abel no puede ser visto sin este contexto, hermanos, que yo les estoy hablando. De mirar hacia atrás, de mirar hacia atrás. Y como le digo, por favor, mi querido hermano, no se impaciente, porque es importante que usted y yo tengamos en cuenta estas cosas. El pasaje de Caín y Abel lo vamos tal vez a desarrollar en la próxima enseñanza. Vamos a empezar a desarrollarlo. Pero yo lo que busco es que usted y yo entendamos el fundamento y cómo, aunque en Génesis capítulo 3 el hombre cayó en pecado y fue expulsado del Edén, no por eso las ordenanzas fueron ¿qué? Quitadas, anuladas o canceladas. No pasó eso. No pasó eso. Porque el pecado, aunque dañe, el pecado, aunque destruya, nunca anula o invalida el mandato de Dios. Tenemos que ser conscientes de eso. El pecado nunca va a anular el mandato de Dios. Aunque el pecado sí corrompe los mandatos de Dios, haciéndolos difíciles, engorrosos o creativos, como ya lo hemos visto, lo que nos fue dado en Edén, desde Edén, hermanos, muchas veces hoy es usado para pecar contra Dios. Eso sí ha hecho el pecado. Pero ¿qué es lo que pasa con aquellos que somos hijos de Dios? Usted y yo estamos llamados a que los mandamientos del Señor, a pesar del pecado, a pesar de que lo haga difícil, a pesar de que haya una lucha, usted y yo estamos llamados a honrar esos mandamientos para nuestro bien y para la gloria ¿de quién? De Dios. Entonces, para entrar en Génesis capítulo 4, tenemos que preguntarnos una cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Hermanos, ¿qué pasó? Se estableció ¿qué? La creación y ¿qué más? Y unas ordenanzas para el hombre. Eso es lo que estamos hablando, ¿sí o no? Cuando el Señor creó, estableció unas ¿qué? Unas ordenanzas. Ahora, ¿qué pasa? El hombre en Génesis capítulo 3, ¿qué pasa? Cae en pecado. ¿Qué más pasa? Dios lo castiga y expulsa del Edén, con pieles que cubran ¿qué? Su desnudez. Pero resulta que a pesar de que esto ha pasado, de que el hombre fue expulsado del Edén, el hombre cayó en pecado, tenemos una cosa, que las ordenanzas de la creación, ¿qué pasó? ¿No fueron qué? No fueron anuladas, porque en Génesis capítulo 4, versículo 1, ¿qué vemos? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz ¿a quién? ¿A su hermano qué? Abel. ¿Qué ordenanza vemos aquí? ¿Qué ordenanza vemos aquí? Ah, la del matrimonio. Vemos que la ordenanza del matrimonio no fue cancelada, porque conoció ¿qué? Adán ¿a quién? A su mujer Eva. O sea, con la que Dios ¿qué? Lo unió. Ahí está, mis queridos hermanos. A Adán no se le quitó la mujer. A Adán no se le quitó, se le anuló la bendición de los hijos por causa del pecado. No, mis hermanos, esto continuó. Y el Señor, ¿qué hizo? Más bien lo siguió regulando a medida de la revelación de su voluntad, que su voluntad progresó. Entonces, ¿qué podemos decir? Que allí tal vez en Génesis, usted y yo no encontramos todo lo que necesitamos saber del matrimonio. No está toda la teología del matrimonio en Génesis, pero una cosa sí sabemos, continuó, se estableció desde Génesis capítulo 1 y de capítulo 2, y de allí el Señor empieza a desarrollar. Entonces, ¿qué vemos nosotros en Génesis capítulo 4 ya? ¿Qué vemos nosotros en Génesis capítulo 4 que hay? Que hay un progreso. Hay un progreso en las ordenanzas de la creación. Porque en Génesis capítulo 1 al capítulo 3, ¿qué teníamos? Un hombre y ¿qué? Y una mujer. Era lo único que teníamos de Génesis capítulo 1 al capítulo 3. Pero en Génesis 4 ¿ya qué tenemos? Una familia. Ah, mire que sí se empieza a desarrollar la ordenanza de la creación acerca del matrimonio.
Ya no es un hombre y una mujer, ya no es un matrimonio, sino que ahora es ¿qué? Una familia. Miren pues, hermanos, que sí se empieza a desarrollar en Génesis capítulo 4 lo que se estableció en ¿qué? En Génesis capítulo 1 y capítulo 2 como ordenanza de la creación. Ahora bien, continuemos con el texto y veamos la gloriosa sabiduría de Dios. ¿Cómo es que pasa ante nuestros ojos desarrollándose de manera natural? La primera ordenanza de la creación es ¿qué? Matrimonio. Ahora en el capítulo 2, versículo B de Génesis capítulo 4, ¿qué dice? Y Abel fue ¿qué? Pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Qué ven ahí? ¿La ordenanza de qué? Del trabajo, hermanos. Así que el pecado no anuló la orden con la que Dios creó esta tierra. No dijo es que ahora usted ya no va a trabajar, ahora más bien descanse, siéntese y quédese sin hacer nada. No, no, no. ¿Qué hizo el Señor? Continuó, hermano. Ahora, ¿que el pecado hizo más difícil el trabajo? Sí, porque Dios dijo, ahora con el sudor ¿de qué? De tu frente, pero no dejó de lado el trabajo. Dios no se echa para atrás, hermanos. Así que cada uno de los hijos de Adán y Eva tenía ¿qué? Un trabajo, pero no solamente un trabajo, tenía una vocación. Una vocación, hermanos, porque como usted y yo vemos, uno era ¿qué? Labrador de la tierra y el otro ¿qué? Pastor de ovejas. Mire que ya se va desplegando más. Mire que ya los dos no fueron labradores, los dos no fueron pastores. Uno hizo una cosa y el otro hizo ¿qué? Otra cosa. Aquí se va desplegando y progresando la ordenanza, hermanos, del Señor. Y que usted sigue leyendo más adelante aquí más adelante se habla de otras labores y otros oficios que tiene el hombre. Hay versículos más adelante, hermanos, y capítulos siguientes donde usted y yo vemos la invención de oficios como aquellos que crían ganado. Ahí decía, los que crían ganados, aquellos que habitaban en tiendas, otros que fabricaron los instrumentos musicales como el arpa y la flauta y la construcción de ciudades. Mire cómo se fue desplegando ¿qué? El trabajo. Porque en Edén no se necesitaba. En Edén había un paraíso. Pero ahora que había caído, ¿qué necesitaba? Que todo eso se empezara a desplegar. Así que mire que la ordenanza de la creación no quedó simplemente para el paraíso. Mire que esto trasciende, mire que esto se va desarrollando. Ahora, después de esto, ¿qué vemos en el versículo 3? ¿Qué vemos en el versículo 3 de Génesis capítulo 4? Y aconteció andando el tiempo, mire, el tiempo siguió andando, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué hizo el Señor? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Dónde entra ese texto? ¿En dónde entra ese texto? ¿En qué? ¿En la ordenanza de qué? De la adoración, en la ordenanza del día de reposo. Así que vemos, hermanos, que Moisés es el escritor de Génesis, ¿cierto? Y Moisés, mucho tiempo después, aproximadamente 2500 años después, Moisés está mirando hacia atrás. Porque él fue ¿qué? Moisés es un hombre que escribió la escritura, pero ¿cómo estaba? ¿Inspirado por quién? Inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios para que mirara hacia atrás. 2500 años después, mira hacia atrás, hermanos, y nos está enseñando que desde atrás los hombres llevaban su vida bajo las ordenanzas más generales y básicas que Dios le había dado a la creación, aún en un mundo caído. Eso es lo que Moisés está mostrando. Mire que las tres en esos versículos se nos desarrollan. Matrimonio, trabajo y ¿qué? Y adoración. Así que como vimos que la caída no anuló el matrimonio, tampoco anuló la bendición de la procreación, ni el trabajo, pues mucho menos iba a dejar por fuera ¿qué? El deber del hombre de adorar a Dios. Mire que el Señor no lo dejó. El problema es que hoy sí se tenga en cuenta el matrimonio, el trabajo, pero el día del Señor, no, ese sí no, de ese el Señor sí nos libró. Hermano, eso es una locura. Así que el Señor dejó un día establecido bajo parámetros para que Él fuera ¿qué? Adorado. Lo podemos ver desde las ordenanzas de la creación. Ahora, lo que sí podemos decir, hermanos, es que aunque esto no fue anulado por el Señor, el pecado ¿qué hizo? El pecado sí corrompió cada una de estas ordenanzas.
Tanto el matrimonio, la familia, el trabajo, la adoración al Señor. Mire, por ejemplo, que Caín mata a Abel. Es lo que vemos. ¿Y ahí qué está pasando? ¿Está afectando y qué? ¿Qué está afectando? ¿Contra qué está atentando? ¿Contra qué ordenanza? Contra la ordenanza del matrimonio, de la familia, ¿cierto? De la primera ordenanza. Así que, y no solamente eso, hermanos, sino que mire que después esto se sigue desarrollando también con el pecado, que fue lo que hablamos en los pactos. Después de Adán, ¿quién es el descendiente de Adán? De Caín. Lamec. Recuerdan, ¿no? Recuerdan a Lamec. ¿Y qué dice Lamec? Lamec ya no toma para él una sola mujer, sino que toma ¿qué? 2 mujeres. Mire cómo empieza a afectar y a atentar contra las ordenanzas del Señor. ¿Cambiaron? ¿Pasaron? ¿Se anularon? No. ¿Pero el pecado qué hace? Las corrompe, hermanos. Así que el trabajo se pervierte también cuando los hombres quisieron trabajar para hacerse un nombre y crear una torre que llegara ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta el cielo, allá en Babel. Asimismo, la adoración fue pervertida por el pecado. Y en Génesis capítulo 4 podemos ver cómo cada una de las ordenanzas de la creación, además de que fue mantenida, también fue pervertida por el pecado. Y fue pervertida porque tenemos a Abel, un adorador ¿qué? Un adorador ¿qué? Obediente, un adorador sincero delante del Señor, que trajo a Dios lo que Dios le ¿qué? Le agradó. Y tenemos también ¿a quién? A Caín, que aunque sabía, porque eran hijos del mismo padre, fue y llevó ¿qué? Lo que quería. Así que él es el adorador falso. ¿Y qué? Y desobediente. Así que, mis queridos hermanos, todo esto que les acabo de decir tiene el propósito de enseñarnos que desde el principio Dios reveló ¿qué? Dios reveló algo. Dios nos reveló. Dios nos dio el fundamento de algo que no fue anulado y que desafortunadamente hoy se dice que sí. No, hermanos. El Señor en el tiempo fue progresando y fue llevando la revelación de todas estas cosas hasta la era apostólica. Así que los apóstoles no inventaron el día del Señor. No inventaron que usted y yo estemos aquí, sino que ellos, por la revelación que les había sido dada desde Adán, Noé, Abraham, Abel, Set, Moisés, David, todas estas personas, por la revelación que tenían, ¿qué hicieron ellos? Darle la forma correcta a lo que ya el Señor había establecido. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. No es que ellos hayan dicho, bueno, pues creo que tenemos que adorar al Señor y pues vamos a dedicarnos un día a adorar al Señor. No. Por toda la revelación que ellos tuvieron, ¿qué pasó? Ellos le dieron la forma correcta a lo que el Señor ya había establecido. ¿Desde dónde? Desde el principio. Entonces, hermanos, usted y yo podemos ver una cosa. Cuando usted y yo vemos los pactos, cuando usted y yo vimos los pactos, usted y yo pudimos ver que Dios quiso restaurar al hombre, digamos que al original. O sea, Dios creó un hombre y creó un pueblo, ¿para qué? Para que lo adorara. El hombre peca, así que esto que hace el Señor, a través de los pactos, el Señor lleva su plan de redención al final a que los hombres ¿qué? Puedan ser restaurados, ¿para qué? Para adorarle por la eternidad. Eso es lo que el Señor quiere restaurar, ¿cierto? Lo que pasó, deshacer las obras del diablo que ocurrieron allí en Edén, ¿sí o no? ¿Sí? Asimismo, hermanos, Dios quiere desde Adán que sea restaurada progresivamente la adoración. Eso es lo que Dios quiere. Por eso les dije que leyeran el versículo 26. ¿Por qué? Versículo 25 y 26 de Génesis capítulo 4. Génesis 4, 25 y 26, ¿qué nos dice? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro en lugar de ¿qué? De Abel. Mire, ¿quién era Abel? ¿El adorador qué? Obediente, ¿cierto? El verdadero. Entonces el Señor le sustituyó otro en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? Los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová, hermanos. Así que la Biblia nos enseña en los pactos la revelación progresiva de Dios acerca de ¿qué? De la salvación, de la redención. Pero también nos enseña la Biblia lo que Dios quiere en cuanto a adoración.
Y Dios va a empezar a revelar progresivamente qué era lo que Él quería precisamente para esa adoración hasta el día en que esta adoración llegue a su consumación plena. ¿Qué será? ¿En cuándo? En la eternidad. Que usted y yo ya adoremos al Señor sin ningún tipo de estorbo y lo adoremos por toda, ¿qué? La eternidad. Así que, hermanos, nos damos cuenta entonces que Dios estableció esto ¿desde cuándo? Desde el principio. Por eso les dije, mis amados, no se me impacienten, que tenemos que empezar desde el principio para poder entender esto. Ahora ya entendemos por qué está Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 empieza el desarrollo de todo lo que se estableció en Génesis capítulo 1, capítulo 2, pero con las consecuencias también que tuvo por Génesis capítulo ¿qué? 3. Así que, hermano, cuando usted y yo tenemos Génesis, del Génesis capítulo 1 al Génesis capítulo 11 más o menos, y lo tratamos de entender y comprendemos bien, hermano, usted y yo vamos a conocer mucho de lo que es de ahí en adelante lo que es la Escritura, porque eso es lo que nos muestra, ese es el fundamento, mis queridos hermanos. Si no, no hubiera estado ahí Génesis. Entonces, de esa manera entendemos, hermano, que Dios estableció unas ordenanzas de la creación que no fueron anuladas por el pecado. ¿Y cuáles son esas tres? Matrimonio, trabajo y ¿qué? Y día de reposo, que es ¿qué? Adoración, hermanos. Y podemos darnos cuenta que cuando esto se empezó a desarrollar y a progresar, aunque hubiese pecado, no por eso fue ¿qué? Anulado. ¿Listo? Así que, hermanos, hoy estamos haciendo lo que el Señor determinó. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Oremos al Señor, hermano.